Bienvenidos al podcast de Diálogos Sostenibles, el podcast que habla sobre emprendimiento, sostenibilidad y sociedad, dirigido por Sergio Rúa. En este podcast hablaremos sobre conocimientos, puntos de vista y experiencia en estos 4 temas. Espero que lo disfruten y se identifiquen con ellos. El día de hoy vamos a empezar un tema que digamos que es importante para todo emprendedor o todo el que comienza un negocio. Todos sabemos que emprender es algo muy complejo, es un tema que requiere de muchas actitudes personales y no solamente habilidades personales como lo quería decir, sino que también habilidades técnicas y tener conocimiento de diferentes cosas. Pero a pesar de todo esto, digamos que emprender tiene su riesgo. En cualquier proyecto que usted quiera emprender, sea personal, sea a nivel profesional o sea a nivel de negocios, por decirlo de esta manera. El día de hoy vengo con un tema que es importante y es qué aspectos debemos tener en cuenta cuando vamos a emprender ese negocio o ese proyecto que yo tengo en mente. Y es que todo emprendimiento tiene su riesgo, pero lo que buscamos con estos aspectos es mitigar esos riesgos. ¿Cómo podemos mitigar los riesgos? Los riesgos siempre van a existir, pero si yo no mitigo el riesgo, la probabilidad de éxito es nula. Así que espero que aprendamos a través de este episodio. Entonces, como les veníamos diciendo, para poder mitigar esos riesgos es fundamental empezar a trabajar en unos aspectos básicos, aunque no es tan básico porque requiere de constancia, disciplina y algunos hábitos, pero si los aplicamos podemos mitigar esos riesgos. Aquí vamos con esos pasos. El primer paso, que es fundamental para mitigar esos riesgos a la hora de emprender un negocio o cualquier actividad que usted se quiera dedicar en su vida o cualquier cosa que usted quiera hacer a nivel personal, es tener pasión. Claro, todo suena muy bonito y muy... es que totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo que eso es importante, yo tengo que amar lo que hago, sí, pero esto es fundamental porque mucha gente no lo aplica y su negocio y su emprendimiento y su proyecto se ha ido al trasto solamente por este tema. ¿Qué es la pasión? Es el amor, es hacer ese amor de hacer lo que quiero hacer o es amor por lo que yo hago. Dicho de una manera fácil, es hacer amor por lo que yo hago. Es como que no me cuesta trabajo hacerlo porque me apasiona tanto, me gusta tanto, lo disfruto tanto, que no lo veo como un trabajo. A esto yo disfruto todos los días hacerlo y lo veo como un juego. Es cuando yo, digamos, cuando era niño, a mí me gustaba mucho hacer historietas. Y yo me ponía a hacer historietas y rayaba cuadernos y todo, y me apasionaba ese tema de la historieta y dibujar, y me inventaba historias. Y me podía gastar los cuadernos, me podía quedar toda la tarde haciendo eso, pero eso me apasionaba. Porque no lo veía como algo laborioso, no lo veía como algo que me costara trabajo. Eso es pasión. La gente que se dedica a entrenar todos los días porque tiene pasión. Cristiano Ronaldo se levanta a las 4 de la mañana a entrenar todos los días y hoy tiene 40 años y aún sigue jugando y dice que va a jugar hasta los 50 años. Entonces eso es pasión, es ver lo que yo hago o lo que me quiero dedicar a hacer toda mi vida como un juego en el cual yo disfruto y no lo veo como un trabajo.
¿Cuánta gente hoy en día trabaja de forma aburrida, que solamente quieren llegar el viernes por la noche para no volver a saber nada de su trabajo? Es porque no tienen pasión. Simplemente están haciendo lo que le toca hacer en la vida, lo que le tocó. Y eso es algo muy conformista, lastimosamente. Tenemos que buscar nuestra pasión. ¿Qué nos apasiona? Y ahí es donde va un error que cometí yo hace años, y fue que me metí en negocios que no me apasionaban. Y como no me apasionaban, no les dedicaba tiempo, no les dedicaba esfuerzo, no les dedicaba disciplina, etcétera, porque no me apasionaban, no me gustaba. Porque pensaba que meterme en un negocio era porque solamente iba a dar plata. Pero se los digo algo, oyentes y los que nos escuchan. Todo negocio bien administrado y con perseverancia puede dar plata, para que lo tengamos en cuenta. Así que, primer medida, pasión por lo que haces. Si tienes pasión por lo que vas a hacer, si tienes pasión por ese proyecto, si sabes que te vibra, te lleva en la sangre, ahí es el camino. La segunda medida para mitigar esos riesgos y que el proyecto sea exitoso tiene que ver con saber del negocio, saber qué es lo que estoy haciendo, conocer el negocio, claro, su forma, cómo se hace, no solamente la parte técnica, sino la parte operacional, la parte de la demanda, el mercado, todo. Yo tengo que conocer bien de en qué me estoy metiendo. El que no conoce, pierde. El conocimiento es poder. Decía por ahí un amigo mío hace muchos años, el conocimiento es poder. Y el conocimiento te hace tomar buenas decisiones. Yo tengo que conocer el proyecto, tengo que saber cómo se comporta, tengo que saber el mercado, tengo que saber cómo es el manejo interno, tengo que saber lo técnico, etcétera. Yo tengo que conocer bien, estudiar el negocio. Y hay dos formas de estudiar o el proyecto en que me quiero meter. Ya tengo la pasión, ¿cierto? Es una, estudiar, capacitarse en el proyecto, dedicarse a hacer una técnica, no sé, lo que tenga que hacer para estudiar, conocerlo, lo teórico, etcétera, lo práctico, etcétera. Lo segundo es meterse a trabajar en un negocio similar al proyecto que me estoy metiendo. Esa es la segunda parte. Si yo trabajo en un negocio similar, pues voy aprendiendo cómo es el manejo del negocio. Aprendo todo, cómo se tratan los clientes, qué tengo que hacer, los procesos, los flujos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque un proyecto tiene muchas variables y muchas aristas que hay que saber cómo se maneja, y eso puede tomar años. Si usted emprende aprendiendo, el costo de aprendizaje puede ser muy alto. Se los digo, puede ser muy alto. Yo me he metido en negocios que no he sabido y que no tengo pasión. Y claro, una vez nos metimos en un negocio de pollos y yo no sabía nada de los pollos, no sabía nada. Yo no sabía que un pollo, que se requería, que requería como de cómo es, de la granjita, del corral, cuánto es la densidad, que el calor, un montón de cosas que tiene que tener en cuenta para que un pollo sobreviva los primeros días. Y confiamos en otras personas para poder meternos en ese negocio. Pero nos dimos cuenta que las otras personas no sabían tampoco nada del negocio, no sabían cómo manejarlo, y oh sorpresa, compramos 100 pollos y a los 2 semanas se habían muerto el 80%. O sea que prácticamente perdimos todo el capital. Menos mal fue poquito y obviamente no dolió tanto, pero perdimos. Pero igual el costo del aprendizaje es alto. La curva de aprendizaje es alta. Y cuando usted mete dinero en algo que no sabe, le cuesta. Por eso es importante primero capacitarse antes de meterse. Estudiar o practicar. Esa es la
manera de usted aprender del negocio. A veces conocer un negocio requiere años, Así que les aconsejo que no se metan en un proyecto, no emprendan si no conocen bien y no saben cómo se maneja el negocio. Si yo quiero montar un restaurante, pues yo tengo que meterme a un restaurante a trabajar cómo se maneja eso. Si sabe que esa es su pasión, ¿cierto? Eso no está bien. Eso está bien, si es su pasión. Hay gente que le gusta la gastronomía, hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta las discotecas, cómo se maneja el ambiente nocturno, que hay que tener en cuenta, etcétera. Hay negocios que se deben estudiar. Hasta el negocio de la prostitución. También hay que estudiarlo. Que es muy rentable. Dicen por ahí, muy rentable. Seguramente es rentable. Pero si yo no me meto a estudiar el negocio, yo puedo tener un riesgo muy alto de fracasar. Así que, segunda medida, conocer del negocio. El tercer aspecto tiene que ver con la demanda. Entonces, ¿qué es la demanda? Gente dispuesta a pagar por mi proyecto, por mi producto, mi servicio, con lo que estoy ofreciendo. Yo tengo que tener gente dispuesta a pagar, que haya una necesidad, que mi proyecto resuelva un problema. Por eso es importante que converjan esos tres aspectos: pasión, conocimiento y demanda. Necesidad, problema o necesidad o deseo a satisfacer. Yo tengo que identificar bien ese problema de un mercado, y cuando hablamos de mercado, de un público objetivo. Entonces, ¿qué demanda el mercado? Oh, me encanta hacer esto lo demanda. Bien, entonces vamos a empezar a meternos con este tema. Tiene que haber gente dispuesta a pagar el precio que realmente merece ese proyecto para yo generar un valor monetario y financiero. Que ese valor financiero, esa rentabilidad, el precio que la gente está dispuesta a pagar, sí lo cumpla. Porque puede pasar eso, de que haya una demanda pero no estén dispuestos a pagar el precio por lo que me genera rentabilidad, sacando costos, gastos, entre otros. Entonces, si yo sé que un proyecto requiere tantos costos, tantos gastos, y el precio del mercado es inferior a ese punto que satisface los costos y los gastos, pues me va a generar pérdidas. Entonces, ahí no es rentable el proyecto. Y eso hay que evaluarlo muy bien. Así que es importante tener y medir bien ese tema de la demanda. Y para eso hay que hacer estudio de mercado. ¿Qué requiere la gente? ¿Qué necesidades tiene y cuánto están dispuestos a pagar por ese servicio o por esa solución que yo le voy a brindar con mi proyecto? La cuarta medida para mitigar los riesgos y ser un proyecto exitoso tiene que ver con la planeación estratégica, la planeación del negocio. Hay que planear. Y cuando hablo de planear, es planear todo. Acciones, actividades, qué debo hacer, el paso a paso de qué debo hacer para poder montar ese proyecto. Sin un buen plan, el proyecto no va a salir adelante. Hay que planear todo, porque en la planeación va todo lo ligado a los costos, a los gastos, a ese capital de trabajo que requiero, etcétera. Entonces, vamos a mirar qué recursos requiero. Bueno, entonces, ¿qué actividades necesito al principio? Bueno, necesito estos permisos, necesito esto legal, necesito estos activos, necesito estos insumos, necesito estos materiales iniciales, para eso necesito tanta plata, esta plata dónde la va a conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso bien planeado. ¿Cuánto personal requiero? ¿Qué tipo de personal requiero? Todo eso tiene que ser a través de un plan detallado. Digamos que no se habla mucho de que los planes de negocios no son, digamos que no son ya la tendencia. Ya se habla más como de algo más pivoteo, más de probar en acción, probar en campo, y está bien, eso es importante.
hay que planear, hay que probar todo de una, al mínimo costo. Eso es importante, eso tiene que ver con la planeación. Uno cuando va hasta para probar un producto requiere planear. Entonces yo cojo, hago una hipótesis, hago un producto mínimo viable y voy y lo pruebo en el mercado. Eso también requiere planeación. Entonces, bueno, necesito esto, así rápidamente, voy, lo pruebo, saco información. Esa información me da, sí, me saco información, esa información me da unos datos, esos datos me arrojan una información y yo ajusto, pivoteo, ajusto, tengo que ajustar esto, o si eso es rentable lo voy escalando poco a poco. Pero de todas maneras se requiere un plan, por más básico que sea, para poder tener claro el funcionamiento del negocio. Si yo no planeo y actúo a la loca, seguramente el proyecto no va a ser viable, porque no vas a tener en cuenta ciertas condiciones, ciertas cosas que de pronto pueden ir surgiendo. Ejemplo, costos ocultos que surgen en muchas cosas. Un permiso X que se le pasó. Pongo el ejemplo que hemos hecho nosotros y que hemos identificado más que todo con el tema ambiental. Mucho negocio en Colombia surgió así del experimento. Voy, monto un pequeño lavadero de autos, empiezo a funcionar y voy creciendo poco a poco porque hay una demanda de parqueo de autos, ¿cierto? Y luego voy y lavo el auto. Y lavo el auto, voy, pongo una manguera y empiezo a botar agua y a lavar con jabón, ¿cierto? Y a verter es una quebrada porque eso no importa, eso no pasa nada, eso nadie me molesta. No había planeado eso y claro, llega la autoridad ambiental y le exige requerimientos ambientales que requieren inversión y tú no lo tenías contemplado en tu plan. ¿Qué toca hacer? Sacar del bolsillo cosas que tú no tenías en cuenta porque no lo habías planeado. Lo mismo con un restaurante que tiene muchos requisitos. La gente empieza a montar su cocinita, a montar sus arepitas, a montar su sopita, a ofrecer comidas. De un momento a otro va creciendo, va aumentando la clientela o medida. Llega Secretaría de Salud a requerirle ciertas cosas que no lo tenías contemplado porque no lo habías planeado. Entonces el plan es muy importante. Tener en cuenta todos los requisitos, todos los planes legales, etcétera. Todo eso requiere de un plan. Así que ten en cuenta. Y también va ligado al punto 2 del conocimiento, porque los permisos que requieres tiene que estar inmerso en el conocimiento de la operación del negocio. Y por último, y última medida, y la más importante es tener un capital de trabajo inicial para la operación. Óigalo bien, tener un capital de trabajo inicial para operar. Ay, pero ¿cómo así? Es que a mí me han dicho que no, que es que no puede emprender sin plata. ¿Sí? ¿Cómo no? Vaya a ver. ¿Cómo la paga el empleo el primer mes? ¿Con qué? Si no has generado ventas y necesitas pagar empleados, necesitas pagar insumos, materiales para producir. ¿De dónde vas a sacar la plata? Eso no es gratis. Eso de que emprender sin plata, eso es mentira. Hay formas de poder financiar el proyecto, sí, claro. Usted puede ir a un banco, presta. Usted puede ir donde el amigo para que le preste algo. Usted puede recoger un fondo en un bazar y recoge fondos. Mucha gente se ha financiado de una manera. O tienen un pequeño ahorrito personal, ahorran platica y empiezan desde lo pequeño y así van creciendo poco a poco y van reinvirtiendo. Pero hay que tener un capital de trabajo inicial para operación. Y cuando hablo de capital de trabajo es el capital que yo requiero mínimo para operar el negocio. Y por lo menos un año. Mínimo 6 meses, dependiendo del negocio. Y cuando yo hablo de capital de trabajo inicial para operar, ¿qué es? ¿Qué es operar? Poder pagar insumos, materiales, poder pagar arriendos, servicios. ¿Por qué? Porque usted no va a llegar al punto de equilibrio en un día, en un mes. Se va a demorar en llegar al punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es ese valor donde las ventas o los ingresos me sirven para cubrir mis costos y mis gastos fijos. Eso es. Si yo no he llegado a ese punto de equilibrio, téngalo por seguro que necesito sacar plata de mi bolsillo. Y hay dos maneras. Uno, con préstamos con el banco, pero obviamente eso es costoso porque requiere pagar intereses. O la segunda,
pues traer socios. Esa es la otra manera, traer socios, pero ya depende que tú quieras darle el manejo de tu negocio a otra persona. Eso ya depende de cada quien, pero hay muchas maneras. O ahorrar plata e invertir tu propio capital o vender tu casa, tu carro, no sé lo que tengas que vender. Pero sí o sí es importante tener en cuenta que el capital de trabajo inicial es muy importante para poder que el negocio opere. Y es importante, y aquí es una añadidura, no desesperarnos. Cuando yo hablo de desesperarnos es que el colombiano está acostumbrado a que quiera todo ya, quiere ver plata ya, quiere ver todo ya, quiero que todo sea rentable ya. Nos han acostumbrado al dinero fácil. Lastimosamente, lo que ha sucedido en nuestro país con el narcotráfico, este tipo de negocios que son mágicos, pero tienen unos riesgos enormes. Ya sabemos las historias de estas cosas, pero nos han enseñado, nos han inculcado una sociedad al corto plazo, de que uno monta un negocio y quiere plata en 6 meses, quiere ser rico en 6 meses, y hay que entender que eso no va a pasar. Los negocios se demoran en coger punto de equilibrio y en ser rentables y escalables y generar valor en el mercado. Y eso requiere perseverancia, disciplina, constancia, que pues el que la logra puede surgir con un proyecto escalable en el tiempo. Y eso pues es de perseverancia, de cambiar cosas en nuestros hábitos. No siendo más, espero pues que estas puntos les sirvan para poder tener en cuenta a la hora de emprender su negocio. No siendo más, me despido y nos vemos en un próximo episodio de Diálogos Sostenibles. Su servidor, Sergio Rúa.